Dice, pastor, ¿por qué la Biblia tiene advertencias sobre abandonar la fe? Esto es un tema que ya he hablado muchas veces porque la Biblia nos dice de que tenemos que cuidar el permanecer. Jesús mismo lo dijo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, Jesús está teniendo, a partir del capítulo 13, está celebrando la última cena y interactúa con sus discípulos, con sus apóstoles cercanos. Y en el versículo 15 les dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús les dice permanezcan en mí si es imposible que alguna persona apostate de la fe? Bueno, precisamente por eso les dice permanezcan en mí. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer ustedes nada. Y verso 6 es muy importante, dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas. Se supone que esas ramas eran parte de la vid, habían estado en Cristo, porque si Cristo es la vid y está hablando de las ramas de la vid, está hablando de que estas ramas son cortadas, se secan y dice se arrojan al fuego y se queman. Eso está hablando de la apostasía, de personas que renuncian a la fe. Y el libro de Hebreos igual, ¿no? El libro de Hebreos capítulo, es que es muy claro en la Biblia. Lo que sucede es que cuando tenemos ya una teología preconcebida, que hemos sido alimentados el problema es cuando enfatizamos algunos atributos de Dios a expensas de otros, o cuando enfatizamos una verdad bíblica a expensas de otra verdad. Y el asunto es que los seres humanos nos hacemos sistemas de pensamiento y esto se conoce como la teología sistemática. Sistematizamos la teología. La teología es lo que nosotros descubrimos en las escrituras que Dios dice de sí mismo y de cómo nosotros nos relacionamos con Él y la luz que Dios nos da acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Él, ¿no? Es la condición del ser humano, el pecado, cómo es que, quién es Jesucristo, la cristología, cómo es que nosotros somos justificados delante de Él, la soteriología, cómo sucede la salvación, la escatología, las últimas cosas, y construimos teología sistemática en base a piezas de evidencia que vemos en las escrituras. El problema es que podemos errar, podemos equivocarnos, y por eso es que hay distintas posturas en distintas interpretaciones de pasajes bíblicos, y la teología es nuestro intento de tratar de comprender a Dios y cómo se relaciona Él con nosotros. Y por lo mismo, sistematizamos la teología. El problema es que podemos dejar fuera evidencias bíblicas de una postura distinta a la que estamos abrazando y podemos enfatizar un atributo de Dios o un aspecto de Dios y dejar fuera una revelación, una verdad que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, cuando construimos una postura basada en pasajes como Juan capítulo 10, donde Jesús dice que Él es el buen pastor y que Él da su vida por las ovejas, y Él habla que el buen pastor protege a las ovejas de los lobos, de aquellos que vienen a hacer daño a sus ovejas, y las ovejas son su pueblo. Y por eso Jesús dice que nadie las puede arrebatar de su mano o de la mano del Padre, porque Él las tiene en sus manos, Él protege esas ovejas. Sin embargo, como dice el erudito bíblico del Nuevo Testamento y hombre de Dios y de verdad un erudito académico brillante, mis respetos, el doctor Craig Keener, tiene 2,000 páginas casi de su comentario de Juan, 4,600 páginas de su comentario a los Hechos, y ha ganado premios y es un académico hecho y derecho completo a nivel, un académico de talla mundial, ¿no? Él dice que ovejas que son atacadas por el lobo no es lo mismo que ovejas que se apartan del pastor. Y obviamente que aunque nosotros nos apartemos del pastor, por eso dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2 y 13, dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Sabemos que Dios nos disciplina, que si somos hijos de Dios, Dios no nos desecha porque llegamos a fallar. Por supuesto, debemos mantenernos en buscar vivir una vida en santidad, en agradar a Dios. La gracia de Dios no es una licencia para pecar.
y sabemos que no es lo mismo alejarnos de Dios en una racha de nuestras vidas, pasar por un momento difícil, a que Dios nos haya desechado y ya no seamos sus hijos. Aún inclusive caer en pecado, dice en Primera de Juan, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Sin embargo, es distinto el ponernos a cuentas porque llegamos a pecar, a decir que nuestra salvación y el sello del Espíritu Santo en nosotros ya no es más. Pero hay un aspecto que el Nuevo Testamento enseña, que es la apostasía, que es abandonar la fe. La palabra apostasía no significa meramente que eras parte de un grupo con el que simpatizabas y ya te dejó de gustar y te fuiste. La palabra apostasía tiene tiene un énfasis muy fuerte, que significa dar la espalda, abandonar, desechar, desertar, como cuando un soldado deserta del ejército, desertar, desechar una fe que se tuvo. Y en este pasaje de Juan 15 habla de esto, habla de muy fuerte. Jesús habla de ramas que estaban en la vid, que son desechadas, secadas y se queman. Y en Hebreos ya es un pasaje muy fuerte que nos habla de esto. En Hebreos dice, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si el mensaje anunciado por los ángeles habla de cómo en la ley de Dios tuvo castigo cuando el pueblo pecó, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Le está hablando a personas salvas, porque dice que descuidamos o dejamos de cuidar una salvación tan grande. Ahora, eso no significa que el cristiano está todo atemorizado, decir, híjole, ¿será que pierdo mi salvación? ¿Será que sí? ¿Será que no? Que tristemente hay muchas iglesias que están en esa condición y para nada ese es el propósito de Dios. Dice la Biblia que nos pongamos el casco, el yelmo de la salvación, que sabemos que somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Y bueno, en el capítulo 2, estoy siguiendo entreleyendo, dice, está hablando de la importancia de nosotros mantenernos firmes, y es en el capítulo 3, del libro de los Hebreos, que son escrito a cristianos judíos que están en peligro o en tentación de apostatar de la fe. Dice, estoy buscando dónde leer para no leerles todo el capítulo. Dice, por eso dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Está comparando a los cristianos judíos actuales con el pueblo de Israel en el desierto, que se rebeló contra Dios. Dice, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Obviamente el reposo significa la presencia de Dios cuando estemos con Él para siempre, la vida eterna. Y dice, cuídense, hermanos. O sea, ¿de qué se van a cuidar si es imposible que un cristiano apostate de la fe? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, la falta de fe, el renunciar a la fe, que los haga apartarse del Dios vivo. Espérate, pero ¿cómo? O sea, desde la postura calvinista, desde la postura inclusive que yo mismo creí y crecí creyendo toda mi vida, esto era imposible. Pero el libro de Hebreos es muy claro, y por eso es que algunos me critican o el doctor Moore no sabe, dice una cosa y luego dice otra, deja el tema confuso, ¿no? Pues si te parece que yo soy confuso, estás peleando contra Dios porque estás diciendo que Dios es confuso, porque lo único que yo estoy diciendo es repitiendo lo que la santa palabra de Dios dice. Y mi corazón y mi mente está sujeta a las escrituras. Dice, cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión con el pueblo de Israel. Ahora bien, bueno, habla de quiénes son los que Dios
Dice que no fue acaso los que pecaron, que cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios jamás entrarán en mi reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Está hablando a judíos creyentes. Bueno, ahí la vamos a dejar porque es un tema que he hablado mucho de esto en el pasado, pero la Biblia significa lo que significa y no podemos, por nuestra teología sistemática, sacar fuera lo que la escritura, negar y ponerle un bozal a la escritura y decir, no, por favor no hables, no digas, o tratar de torcer lo que un texto es súper obvio que el texto está diciendo. Y esto que yo estoy diciendo van a decir, ay, el doctor Moore no sabe lo que cree, le falta, no, hay gente que ni siquiera ha estudiado, ¿no? Y critica a otros que estudian y se dedican a enseñar las escrituras. Y por supuesto que podemos diferir en respeto y en amor, se vale, pero no estoy solo, tengo la convicción que tengo de lo que el texto claramente está diciendo, la comparten eruditos bíblicos de talla mundial como Craig Keener, como N.T. Wright, como Ben Witherington, que tienen su PhD en Nuevo Testamento y son académicos súper respetados a nivel mundial. Así que cuando alguien oye, y otra cosa que tengo a mi favor de mi postura, de la postura que entiendo que la escritura dice, mi postura sale sobrando y no importa lo que yo creo, lo que yo piense, lo que importa es lo que dice la escritura y es lo que todos estamos tratando de entender. Pero lo más importante es saber que la iglesia primitiva que recibió la fe apostólica creía exactamente lo que yo te estoy diciendo. Así que más bien el querer diferente es una postura inaugurada con la teología de San Agustín, no es la postura que la iglesia tuvo en sus primeros 4 siglos. Así que yo prefiero abrazar lo que claramente veo en el texto, lo que la iglesia primitiva creyó en sus primeros siglos y lo que veo que también eruditos súper respetables de lo mejor del mundo que no tienen comparación creen. Así que mi corazón está sujeto a las escrituras. Muy bien, vamos a continuar.